Bienvenidos a mi podcast, soy psicóloga y soy humana, soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. La intención de este espacio es brindarles herramientas de apoyo en sus procesos de desarrollo personal y salud mental. Volví con mucha energía luego de 2 semanas de ausencia debido a que me encontraba teniendo cambios en mi vida significativos. Para los que no me conocen, hace 5 meses y medio me fui a vivir a Ecuador con mi familia. Ya estoy de regreso en mi ciudad natal, Ibagué, Colombia, ya que mi paso por Ecuador era solo 6 meses. Y bueno, decidí ausentarme porque desde que hago contenido virtual siempre he querido ser muy transparente. Y la preparación a volver era una y otra era dejar lo que construí en Ecuador. Son sentimientos raros. Y volver ha sido raro, muy raro, pero lleno de paz, tranquilidad para quedarme unos días y arrancar para un nuevo proyecto. Y bueno, no siendo más, vamos a entrar en materia con el tema de este episodio, el cual lo quise llamar el trauma del pasado y su cara en el presente. Recuerdo que hace unas semanas atrás, cuando decidí escribir sobre este tema, fue porque realmente dije, chuta, y algo que van a tener mucho que escuchar es el chuta, porque el chuta es como el jueputa en Ibagué o en Colombia, pero yo digo chuta porque no quiero decir groserías. Entonces, pero bueno, ya la dije, pero van a escuchar ese chuta muy a menudo de parte mía. Estoy viviendo algo así y muchas personas les pasa y lo normalizan demasiado o capaz y las personas alrededor de quienes viven un trauma no llegan a comprender totalmente qué es lo que vive esa persona. Les voy a hacer un contexto de todo lo que les hablo. Yo hace aproximadamente 2 años tuve una relación que terminó por maltrato físico. Las primeras semanas viví mucho el delirio de persecución, sobre todo porque luego de que sucediera esta situación, comprendí conductas en una pareja dependiente emocionalmente de mí, obsesionada y dañina para mi bienestar mental. Yo llevaba esta relación desde la culpa porque la había embarrado, le había hecho daño y bueno, yo creo que aquí voy a hacer un paréntesis y siempre digo que en las relaciones es importante que siempre haya una sola oportunidad. Cuando se requiere de segundas oportunidades, terceras oportunidades, todo se convierte en algo más dañino. Cuando hay una oportunidad y finalmente esa oportunidad se acabó, creo que lo más sano, claramente, para mí y desde mi experiencia se los digo, es importante dejarlo ahí, o sea, cerrar ese ciclo es lo más valioso que uno puede hacer. Y bueno, me refería como tal a las relaciones dañinas, porque cuando uno se vincula a través de las heridas, de un vacío sin reconocer, esto claramente no quiere decir que justifico los golpes o el maltrato de parte de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. No, y es un no en mayúscula. Mi caso fue un caso muy leve a comparación de otros que han terminado en feminicidio. Yo hasta ahora que estuve viviendo en Ecuador, tuve que vivir dos situaciones que a simple vista se veían normal. La primera fue que mis tíos con quienes yo vivían se fueron unos días a Quito, que Quito queda un poco lejos de la ciudad donde estábamos. Nosotros vivíamos en Cuenca, quedaba aproximadamente a 10 horas de Cuenca, y ellos se iban por unos días por unos compromisos. Ellos son pastores de una iglesia y yo vivía con ellos en la iglesia, o sea, el primer piso de la iglesia funcionaba como pues la iglesia y ya el segundo y los otros pisos pues eran la casa de nosotros normal, ¿sí? Y luego de que ellos se fueron a Quito, ¿sí? Entró en mí como un pensamiento, diría yo, como de angustia, de miedo, de preocupación. Fue en el día, pero entonces fue como que ese pensamiento se fue intensificando durante la noche y pues por ser una iglesia.
entra mucha gente de la iglesia, pero pues uno no controla quién entra, quién sale realmente, ¿sí? Y yo empecé a contemplar situaciones caóticas y extremas durante las noches, porque me levantaba con resaltos de que alguien se entró a la casa, me va a agredir, me va a golpear, me va a violar, o sea, las peores situaciones yo me las imaginaba. O sea, todo lo malo pasaba por mi cabeza. Tuve que revisar repetidas veces que la alarma funcionaba o que si la había activado. Estaba súper ansiosa. Ahí, y así pasaron pues las noches que tuve que estar sola. Y durante el día puedo decir que estaba tranquila, o sea, solo me sucedía como este episodio en la noche. Y yo me preguntaba, ¿por qué siento esto así? O sea, ¿por qué me pasa esto en las noches? ¿Por qué tengo que estar pensando en tanto caos? Y hasta cuando llegaron a casa mis tíos, entendí qué sucedía con ellos. O sea, me sentía protegida, cuidada, segura cuando ellos estaban conmigo en casa. Sola no, porque había estado ya sola una vez y me golpearon y me había sentido desprotegida, insegura y no cuidada. Y me sentí así como en shock de reconocer esa situación, pero fue como que hice un clic y dije, estoy viviendo síntomas de un trauma. ¿Se asemeja a un trauma por estrés postraumático? Sí, tiene relación también y obviamente se debe a la situación que pues que tuve que vivir con mi expareja años atrás. La segunda situación hacía pues referencia a lo mismo, o sea, mis tíos salían de viaje y iban a un lugar claramente mucho más cerca que el anterior y era como que ellos se iban todo el día y regresaban en la noche, pero regresaban muy tarde. Yo recuerdo mucho que estaba en el patio de la casa y estaba recogiendo una ropa y empecé nuevamente con esos pensamientos como súper dañinos, intrusivos, le llamamos en psicología, pero son pensamientos como obsesivos, catastróficos. Siempre tenía como esos pensamientos que llevaban como al caos de la situación y yo decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto? Y como que ahí me di cuenta que lo que yo hacía era inhibir mis emociones, reprimir mis emociones y sobre todo porque estaba buscando solo sentirme bien, o sea, ni siquiera buscaba el por qué me siento así, sino el por qué me estoy sintiendo así. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo dije como estaba en el patio y dije, esto es un síntoma de un trauma, estoy viviendo un trauma y tengo miedo, tengo angustia, o sea, lo dije en voz alta, como se los estoy diciendo, y fue como que un clic en mi cabeza me dijo como, ya, o sea, tienes dos opciones. Una opción es que vas y subes, trabajas y te distraes trabajando para evitar todo lo que estás sintiendo y suprimir completamente lo que estás viviendo. Y está el otro como es realmente descansar, estar tranquila y vivir un proceso totalmente diferente. Yo elegí estar tranquila y me fui a mi cuarto, de hecho a encerrarme en mi cuarto. Y cuando estuve en mi cuarto, hay unas esencias de doTERRA que se llama lavanda y me la apliqué, puse el humificador y me puse en videollamada con un amigo. Y en esa videollamada yo le decía a mi amigo, ¿cómo es que, cómo me siento? Tengo miedo, me estoy muy ansiosa, me duele el estómago, tengo algo como en el pecho, tengo preocupación. O sea, mi amigo, de las dos veces que me pasó, él estuvo como ahí, súper pendiente y hoy en día como que se lo agradezco un montón por haberme ayudado durante todo este proceso porque él tuvo como de alguna u otra manera un rol muy importante que me ayudó y me permitió encontrar una herramienta para poder manejar todo lo que tiene que ver con el tema del trauma.
Yo quiero que aprendamos un poquito sobre los conceptos, por ejemplo, el trauma. Hace referencia a la reacción psicológica, una serie de emociones que se desencadenan como consecuencia de una situación compleja en la vida. En este momento, pues obviamente la mía era un trauma por un maltrato físico que había padecido o la pérdida de la confianza básica o integral del propio yo. Eso quiere decir que yo había perdido la confianza que había ganado estando de niña hacia los demás. Y los síntomas del trauma son disociativos, pues yo sentía que mi ansiedad, mi miedo me iban a dominar y esto afectaba negativamente porque estaba durante el día angustiada o durante la noche no dormía y afectaba en mi descanso. Cuando hablamos de un estrés postraumático, ¿qué hablamos? Que es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados como traumas y factores de estrés. Esto es según el DSM-5, que es un manual de diagnósticos de trastornos mentales de psicología, y se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Digamos que aquí también entra todo lo que son desastres naturales, una guerra, una pandemia, entra dentro de la clasificación para que las personas puedan desarrollar un trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático puede desarrollarse poco después en las personas que hayan sido expuestas a uno o más sucesos traumáticos de índole diversa, tales como la exposición al dolor ocasionado por una guerra vivida, por un soldado, torturas, pandemia, acoso sexual o amenazas de muerte inminentes. El diagnóstico puede salir a la luz cuando un conjunto de grupo de síntomas, normalmente como recurrentes, recuerdos perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso y la hiperactividad, dan lugar posteriormente a la analepsis o recuerdos retrospectivos de la mente de la persona que lo vivió en el pasado. Explosiones como imágenes de explosiones y que la gente vea o muertes, ese tipo de cosas hacen como que se active ese tipo de recuerdos. Ya luego de haber aprendido conceptos psicológicos con Tata, le sigo el cuento, luego de haber superado esas noches, empecé a tratar mi trauma y a comprender mejor lo que había vivido, a no caer en sentimientos de culpa, porque suele pasar cuando pasan este tipo de situaciones, y mucho menos en victimismo, o sea, no me quería revictimizar porque claramente no aportaba dentro del proceso que yo estaba teniendo. Y aquí van mis recomendaciones para quienes escuchen este episodio o estén pasando por esa situación de un trauma que todavía no lo identifican. ¿Qué me funcionó a mí? Pues son varios pasitos y estas herramientas pueden hacer que las puedan elaborar ustedes mismos, o sea, es muy sencillo, es muy fácil. Yo me hice una autoterapia, creería yo, y me funcionó. Primero, acepté que era un trauma, lo que estaba viviendo y lo que sentía. Lo segundo, reconocí y comprendí mis emociones, porque claramente yo no lo estaba haciendo. Tenía miedo, angustia, ansiedad de que lo más difícil podía pasar, o sea, yo me imaginaba situaciones catastróficas, en serio que es el poder que tiene la mente o que le damos nosotros a nuestra mente para llegar como a esos pensamientos tan difíciles. Y yo suprimía mis emociones porque buscaba soluciones inmediatas, o sea, yo me quería sentir bien, esa era la verdad. Y dije, mierda, si yo vivo esto con algo así, no me imagino qué pasa en el cuerpo y la mente de quien vive un trauma más fuerte, ¿sí? Esto me dio claramente mucha más empatía con mis pacientes, que ya la tengo, ¿sí? Y escucharlas en sus momentos de crisis, siento demasiado, o sea, siento que estoy con ellas. Yo siempre estoy en una postura de una escucha activa
y es como mi mensaje hacia ellas de aquí estoy y estoy contigo, o sea, no estás sola, que eso es súper importante que tenerlo en cuenta, el no sentirse solo, el sentirse acompañado, eso es muy importante. Lo tercero fue que creé unas conductas de bienestar hacia mí. Dejaba lo que estaba haciendo para el siguiente día, ¿sí? No me exigía trabajar o a rendir en alguna actividad debido a que ni podía concentrarme, o sea, mis pensamientos eran tan recurrentes que no me dejaban concentrarme en nada, en el trabajo que hacía, en nada, ¿sí? Me acostaba y me ponía mis aceiticos, mi aceitico de lavanda porque me sirvió un montón, o sea, son aceites de doTERRA, el tema de la aromaterapia funciona muy bien, lo recomiendo, ¿sí? Y mientras eso pasaba también hablaba por videollamada con un amigo. Él me acompañó en las dos ocasiones que tuve como este episodio y hoy en día se lo agradezco un montón. Aportó demasiado en mi proceso, en ayudarme, en entender muchas cosas, sobre todo porque él necesariamente, o sea, era respondía, sí, bueno, o sea, porque yo solo le decía, ¿cómo me siento así? Tengo esto, estoy viendo esto, estoy pensando esto, y él estaba como ahí, o sea, él no se quedaba todo el tiempo escuchándome, y eso fue como súper lindo, la verdad, lo valoro un montón. Y lo cuarto que hice fue que trabajé en la raíz del problema. Me hice las siguientes preguntas. ¿Cuándo viví esto y me generó tanto miedo? ¿Es actual o es pasado? ¿Necesito perdonar? Sí, necesitaba perdonar porque no tengo sentimientos de odio hacia él, hacia esa persona, por haberme agredido. Pienso que cargaba era más una culpa por haberme permitido vivir tantas cosas y de que él se hubiera aprovechado de mi vulnerabilidad como mujer. O sea, realmente era más eso. Hablar de la situación, ponerle un nombre a lo que está sucediendo, nos da más orientación y sentido en vez de llevarnos a un vacío sin dirección, o sea, a una oscuridad. Y bueno, haciendo alusión a esta frase, hoy les grabo este episodio porque para mí esto es terapia. Hace unas semanas atrás creo que no hubiera sido capaz de grabarlo, no porque no estuviera preparada, de hecho dentro de mis temas y mi lista de a grabar del podcast estaba pues este, sino por las circunstancias que les hablaré pues en el próximo capítulo, de todo lo que van a comprender. Y bueno, ya para terminar con este episodio, quiero darles una grandísima, pero valiosísima voz de aliento y sobre todo de comprensión a todas y cada una de las mujeres, porque las mujeres muchas veces no tenemos voz y esto lo sé por el hecho de que estuve en una institución donde atendía pacientes con problemas de maltrato intrafamiliar y no era reconocida el rol de la mujer como debía ser, no debe ser cuidado, no debe ser protegido en muchas instituciones de nuestro país, hablo de Colombia, y muchas veces nos quedamos sin voz. Vivimos en un país y en una sociedad donde el 80% son machistas, ¿sí? Y vivimos sobre el machismo, lo cual hace que seamos mujeres eh, que callemos muchísimo más, que no encontremos lo que buscamos en estas instituciones, o sea, lo entiendo total. Hoy comprendo muchísimo más y miren que nunca me ha pasado, pero me sudan hoy las manos. Obviamente en Ibagué hace una temperatura súper alta, pero hoy que escribo y que les grabo este podcast, eh, puedo decir que mi corazón está sano con respecto a esta situación, que claramente hay acciones que aprendí a ejecutar, pero sobre todo que aprendí a sanar a través del proceso, a sanar a partir
de las circunstancias que me permitieron descubrir qué era lo que realmente pasaba, ¿sí? Si usted está escuchando este podcast y si ha pasado alguna situación traumática pequeña que sea, ¿sí? Porque hay traumas también que vienen de la infancia y muchas veces no los recordamos. Y quiere tratar este trauma, mi consultorio está abierto. Tengo un consultorio virtual. Me pueden buscar en Instagram, Facebook o TikTok como Psicología a tus manos. Y estoy súper dispuesta a apoyarlas, a ayudarlas, porque entiendo y comprendo aún más, ¿sí? Viviendo todas estas situaciones, que nosotras las mujeres somos mucho más vulnerables, ¿sí? Que nosotras las mujeres vivimos circunstancias en una sociedad que débilmente cambia. Eh, Se le dificulta y muchas veces ayer incluso hablaba con un amigo que también es psicólogo y él me decía algo que me quedó como súper grabado y yo dije como wow, muchas veces nosotros no lo vemos así y es verdad, y es que todo acto que se dé con otra persona en donde la otra persona no esté de acuerdo es abuso, es maltrato, ¿sí? Y entonces yo me quedé como, claro, tienes toda la razón. Y él me decía, es que cuando vamos a tener un tema de una relación sexual, siempre debe ser consensuado, o sea, debe ser de parte de las dos personas. Si una persona no quiere, esa otra persona está abusando de ti, está pasando por encima de tus deseos, o sea, no está teniendo en cuenta lo que tú sientes, lo que tú quieres, ¿sí? Que son dos cosas que son supremamente importantes. Yo creo que para aprender y para aportar en este podcast es súper importante tener en cuenta que es eso. Todo lo que a nosotras como mujer nos obliguen a hacer y no queramos hacer, eso es abuso, eso es maltrato. Entonces hay que tenerlo claro. Recuerden que el maltrato no es solo golpes, el maltrato también tiene que ver con abuso sexual, cuando tu novio, tu pareja, tu esposo te obliga a tener relaciones sexuales contigo y tú no quieres, eso también es abuso. Maltrato tiene físico, tiene que ver con obviamente con los golpes y los golpes mínimos, ¿sí? Porque yo he escuchado en terapia también que dicen como, bueno, pues él me ha agarrado súper duro de los brazos, pero ya, o sea, nada normal. O sea, en la sociedad en la que nosotras estamos, vimos la normalización de muchos actos que son de maltrato y son de abuso. Entonces es importante que empecemos a abrir un poco más la perspectiva sobre lo que creemos de acerca del maltrato y cuál es el rol de nosotras, ¿sí? Porque nosotras tenemos derecho a sentirnos cuidadas, protegidas, o sea, eso es súper, súper importante. Pero si nosotras no lo tenemos claro, pues claramente va a ser muchísimo más difícil. Y bueno, esto es todo por hoy. Los espero en mi próximo episodio del podcast para que estén aquí y claramente estén aprendiendo mucho más de psicología a tus manos. Y nos vemos la próxima semana, el lunes, muy puntual, en cualquier hora del día, para que puedan escuchar el nuevo episodio del podcast. Un abrazo y mil, mil gracias por su audiencia.